Muy buenos días, estudiantes. Les doy la cordial bienvenida. Hoy es miércoles y dando siempre la continuidad del programa de estudios, vamos a iniciar una nueva clase. Espero de que sea de su agrado y vamos a continuar con las temáticas que, por donde nos quedamos, y es acerca del tema de elementos paraverbales. Podemos hablar de este tema acerca de cuáles son estos elementos. Estos tienen en cuenta dos factores: la calidad de voz, el timbre y la intensidad. Nos da información sobre el sexo, la edad, cuestiones físicas, aspectos emocionales, más o menos estereotipados, con los prejuicios sociales. Se asocia también con el timbre con cierto estatus social. Vocalización. Podemos decir que son aquellos ruidos y sonidos sin valor lingüístico, pero sí tienen valor comunicativo. Sirven para mostrar aprobación o rechazo, sorpresa o decepción. Entre otros elementos tenemos los aspectos morfosintácticos. En este caso podemos hablar mucho de los deíticos, que son los que sirven para marcar el espacio, el lugar e incluso la persona. Podemos agregar aquellos que son demostrativos, adverbios, para situar al interlocutor. También podemos decir que predomina la yuxtaposición y la coordinación más que la subordinación. El orden de las palabras no tiene por qué respetar el orden natural, ya que interesa poner de relieve la información. También tenemos la selección sintáctica como elección de mecanismos detrimento de otros más sencillos que faciliten la comprensión. Tenemos la modalización, la transmisión de la propia opinión por exclamaciones que denotan la actitud del hablante. Otros aspectos, podemos hablar acerca de los aspectos léxico-semánticos. Se refiere a la variación. El léxico está sujeto a condicionantes culturales, sociales, como la procedencia, grado de formación, pertenencia a grupo social, baja densidad léxica y alto grado de redundancia. Poca variación de vocabulario y las repeticiones son necesarias también. Hablamos también de textos repetitivos con aclaraciones. También tenemos otro elemento como aquellos organizadores de los textos orales. Tenemos textos monologales, que se refiere a la introducción, donde se plantea el tema. También la progresión informática o cuerpo. Tenemos la conclusión, síntesis de lo dicho anteriormente en algunos textos dialogales. También se organizan en turnos de palabra, pero en sus partes, tanto inicial, que podemos decir que responden a las fórmulas fijas. También el final, que responden a fórmulas fijas. Cuerpo, la parte más flexible y creativa. Podemos hablar también de otros elementos importantes, como tenemos en los discursos de tipo académico. Para esto se dan 3 pasos para la elaboración. Tenemos la planificación, a quién se está dirigida la conversación, el lugar donde será, el tiempo que tenemos para prepararse, la investigación, o sea, indagar en busca de información, y a partir de ahí organizar. También realizar un guión. Tenemos el siguiente paso, que es la memorización,
que es asimilar los conocimientos y la forma en la que queremos decirlo, ejemplos de datos de apoyo. Ya en la actuación hay que conseguir que se identifique con lo que se dice, o sea que se encuentre una empatía entre el orador y el auditorio. Podemos medir el público en base a los gestos y vocalizaciones, hablar alto y claro, o más lento de lo normal. Hay que gesticular. Tenemos también el tema de la exposición oral. Según Álvarez, define como tipo de comunicación que consiste en la presentación clara y ordenada de un conjunto de ideas, conocimientos sobre un tema con el objeto de informar o convencer a un público interlocutor. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es transmitir el conocimiento, también persuadir el auditorio, y tiene también algo como es la entretención o de entretener al público. Y la planificación podemos decir que es un documento organizado que decide cómo transmitir o informar, organizar el tiempo, práctica, cómo controlar, tanto como el volumen y la pronunciación. También se requiere una ficha de datos en PowerPoint para poder servir de guía. También la disposición del contexto, la regulación de pausas, la sintaxis y el léxico. Vamos a hablar ahora del debate. ¿Qué es el debate? El debate es el tipo de discurso oral que se basa en la discusión organizada de un tema por parte de una serie de participantes que deben cumplir las reglas establecidas por un moderador. Implica respeto. También debe haber un público. Su función es convencer e informar, que el público se forme una idea propia sobre lo que se está tratando. El debate tiene 3 fases y estas son la presentación. ¿Qué es la presentación? Es aquella donde interviene el moderador que explica el tema del debate. Está centrado, darle contexto, resaltar los puntos de interés del tema, presentar los participantes. Luego también tenemos el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, el desarrollo no es más que la interacción de los dos distintos participantes, intercambio de ideas. Y por último tenemos el final. El final, podemos decir que los participantes tienen un tiempo para resumir su postura, además de señalar los puntos débiles de las ideas de los demás. El moderador interviene de nuevo para resumir el debate. Tenemos también un tema acerca de los elementos clave para que tenga éxito. Podemos decir que el tema debe ser relevante, de actualidad e interesante para el público. Porque si no tiene un interés el tema, se pierde la motivación. Debe ser de interés general, que genere distintos puntos de vista. Los participantes deben ser expertos en el tema o en la materia a tratar, que actúen de forma objetiva, formada y sólida en el tema, dispuesto a prepararse en el debate. Deben saber escuchar y adecuar las intervenciones. Deben respetar las normas y al moderador. Deben saber exponer de forma clara, concisa y también ordenada. ¿Cuál es el papel o la función del moderador? Debe ser absolutamente imparcial
y objetivo, debe ser capaz de cortar de raíz aquello que no respete las normas, garantizar el respeto de los participantes, también organizar los tiempos, vigilar que no se desvíen del tema, evitar que el ritmo decaiga, estimular o rebajar la tensión. Debe resumir para que los espectadores no se pierdan. El público. ¿Es el público presente o no? Hacen como un termómetro para saber si se entiende o no lo que dice. Tenemos también la expresión escrita, las propiedades. Entre esto tenemos las fundamentales de los textos. El texto no es más que una unidad compleja, desde la semántica como en su construcción, la sintaxis, que está formulada por aspectos verbales y no verbales. Para texto, conjunto de elementos que forman la percepción visual de un texto escrito. El material de soporte, podemos poner ejemplos como el papel, la pantalla. También debe haber un formato, la tipografía, el número de página. Tenemos también como ejemplo el diseño gráfico, que son importantes. Tenemos los elementos pertenecientes a otros códigos, semióticos, ¿verdad? Entre los elementos verbales o textuales tenemos el nivel gráfico. O sea, en este caso la diversidad es restringida, la norma gramatical y la ortográfica. El nivel ortográfico, textos formales y objetivos, presentan una serie de mecanismos a través de la morfología y sintaxis, también en las oraciones. Siguen un orden no marcado o neutro. La modalidad que predomina es la enunciativa. Podemos decir que debe haber orden y claridad y precisión. También los marcadores y discursivos, marcas morfológicas y sintácticas, que son recursos a la impersonalidad, la pasiva y la tercera persona. Uso de dictos y elementos anamórficos, podemos decir que remiten a otros que han aparecido previamente o aparecerán después. Los deíticos enlazan con el contexto del texto, fórmulas fijas o prefijadas. Organización de contenidos. Tenemos la distribución de ideas desde el punto de vista gramatical. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algunos factores que intervienen en la disposición. El primero tenemos que la segmentación. ¿Pero qué es la segmentación? Bueno, la segmentación, cómo se dosifica la información en el texto, distribución de los temas. Puede ser la distribución de subtemas, alguna información nueva, a partir de un párrafo de una unidad supraoracional más allá de la oración e implica un mecanismo enlazador. Podemos decir que tenemos un ejemplo como los marcadores del discurso. Número 2, tenemos el segundo factor, es la metonimia y metáforas. Como ya sabemos, pues son factores muy importantes que podemos decir que son la metonimia y las metáforas, son aquellos procedimientos muy utilizados a nivel cotidiano. Por ejemplo, los procesos de abstracción por semejanza entre dos referentes o elementos, la metonimia por reducción de una parte por el todo, ¿verdad? Podemos decir que también son importantes. Número 3, tenemos el tercer factor, que son las calificaciones valorativas, que es el uso de términos que no son neutros, connotados, que se vincula a la opinión o valoración del autor.
El cuarto dice el uso de proformas léxicas para que tienen un significado muy general. Se pueden emplear en todos los contextos. Tenemos el número 5, que son los campos semánticos. ¿Qué son los campos semánticos? Son un conjunto de voces que comparten referentes o temas. Aplicados a la educación, pues yo los he utilizado pues como con figuras, donde podemos decir que los niños buscan un tema, ¿verdad?, relacionado, puede ser en el área de la ciencia. Un grupo de figuras, podemos decir los alimentos. Un grupo semántico puede ser acerca de las, podemos decir, de los enfermedades comunes, las enfermedades epidémicas. Puede ser otro grupo, por ejemplo, las frutas y las verduras. O sea, quiero explicarles que los campos semánticos son temas relacionados a un contexto, ¿verdad? Los cuales nosotros podemos introducirlos para una enseñanza. El número 6 tenemos la correferencia. Son palabras que directa o indirectamente hacen referencia a un único referente. Las desinencias verbales, los pronombres, los sintagmas nominales y todos los elementos que conforman la referencia, que forman una cadena referencial que nos indica los temas y los subtemas de un texto. Nosotros en expresión oral y escrita vamos a aprender a redactar algunos textos, ¿verdad? Y vamos a ver los tipos de textos. Como por ejemplo tenemos los textos instruccionales, ¿verdad? Tenemos los textos literarios, ¿verdad?, etcétera. Y como anteriormente hablé acerca de la redacción, vamos a ver los principios de la redacción. Y podemos decir que los principios de la redacción son 5. Tenemos la claridad, es decir, que redactar de manera ordenada y sistematizada para su comprensión. Tenemos el segundo principio, que es la integridad. ¿Qué es la integridad? Son todas las ideas a redactarse que deben tenerse presentes, por lo tanto no debemos olvidar ninguna. Tenemos el tercero, que es la brevedad. ¿Qué es la brevedad? Es la redacción que debe ser objetiva y relacionada directamente al tema de la referencia. Perdón. Tenemos la cordialidad. Es necesario que la redacción sea positiva y guarde las relaciones humanas y públicas con el interlocutor. Tenemos el número 5, que es la coherencia. Quiere decir la que es aquella redacción que debe estar organizada en párrafos y unida con términos de articulación o conectores. Bueno, jóvenes, hasta esta diapositiva vamos a ir leyendo estos principios. Espero que también ustedes puedan estudiarlo, ¿verdad? Y más adelante yo daré indicaciones de cómo presentar algunos mapas conceptuales, también para ser agregados al portafolio. Continuando
Con esta clase vamos a hacer un poco de recordar la importancia de aprender a redactar, que sabemos que es importante colocar en orden las palabras para formar textos coherentes, claros, también conocer las tipologías de textos académicos, dominar los recursos lingüísticos formales, conocer las fuentes de información. Es importante también que podamos conocer los buscadores académicos de la biblioteca virtual. Nosotros tenemos la biblioteca virtual UMA. Saber buscar, recopilar fuentes, seleccionar diversas fuentes de información relevante, conocer el proceso léxico, tanto de la escritura como de la lectura, la planificación de un texto, la redacción del texto, la revisión del texto, la edición de un texto. Todas estas son estrategias para elaborar textos académicos. Tenemos que producir textos con una estructura básica, clara, una introducción, un desarrollo, una conclusión, un uso del lenguaje formal, escribir en tercera persona singular, el uso correcto de los signos de puntuación y la ortografía. ¿Cuáles podrían ser algunos requisitos para redactar un texto académico? Tenemos la primera etapa, elegir un tema, obtener información de distintas fuentes, así como algunos libros, revistas, el internet, delimitar un tema. Tenemos como segundo paso o segunda etapa, tenemos que hacer una selección de ideas principales a las secundarias encontradas en las fuentes consultadas, organizarlas en un esquema que asocie cada idea principal y sus ideas secundarias con un párrafo. Tenemos la tercera etapa del proceso para redactar texto, que es redactar una versión preliminar del texto de acuerdo al esquema, conocer las ideas, revisar el texto preliminar para obtener el texto final. Recordando también cuáles son los textos académicos. Tenemos algunos textos que son cortos, ¿verdad? Pero son completos. Tenemos algunos que contienen solo lo que es necesario. Tenemos también algunos textos simples escritos correctamente, ¿verdad? Pero son simples, sin repeticiones ni redundancias, sin sermones ni discursos. Incluye también algunos textos de información interesante y relevante, bien estructurado y organizado, limpio y ordenado. Todo eso tenemos que tener como requisito, características para los textos académicos. Continuando, vamos a tenemos ahí los diversos textos, ¿verdad? Es importante que nosotros como docentes conozcamos los textos académicos, ¿verdad? Tanto su estructura gramatical, así como también algunas normas que establecen como son las ortografía, ¿verdad? Las normas APA. Y vamos a decir que
que es importante, ¿verdad?, recurrir a estos textos. Los textos académicos también son importantes para poder presentar un tema de relevancia, ¿verdad? Puede ser argumentativo, puede ser expositivo. Según el autor Adam, en 1992, propuso que los textos estaban formados por varias secuencias, entendiendo por secuencia la mitad que comparte una estructura organizada, ¿verdad? Y también pues sirven para dar a conocer de una forma también más amplia la información que queremos dar a conocer. La planificación de estos textos debe ser muy cuidadosa porque también estamos transmitiendo, ¿verdad?, estos textos. Podemos decir en una plataforma, podemos estar transmitiéndolas, editándolas, ¿verdad? Y debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con su exposición, así como también con su elaboración, con su escritura, su expresión, ¿verdad? Ya que nosotros pues somos autores, ¿verdad?, en pequeño, ¿verdad? Y tenemos que tener pues una expresión bastante adecuada, ¿verdad? Recordemos que el público y los receptores son pues nuestros jueces, están escuchando, nuestros lectores están leyendo lo que nosotros estamos editando, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, la gramática, seguir las normas, ¿verdad? Cumplir con las reglas tanto gramaticales, ¿verdad? Es importante porque así nuestra expresión escrita también pues no va a dar pues decimos una confusión en el lector en el momento de leer, ¿verdad? Ahora que ya hicimos un recordatorio de lo que hemos hablado acerca de los textos escritos y que son de diferentes tipos, ¿verdad? También vamos a hablar acerca de lo que acabamos de estudiar acerca de los principios de la redacción. Importante, ¿verdad?, es la claridad. Imagínense un texto que no sea claro, ¿verdad?, tiende a confundir al lector. También debe ser un texto breve, debe ser también tener pues la información debe ser de interés, debe ser objetiva, ¿verdad? También pues sabemos de que si nosotros cumplimos con estos textos y cumpliendo con las normas en ciertas características, vamos a lograr pues presentar algo muy profesional, ¿verdad? Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Ustedes pueden ir buscando, ¿verdad?, en la biblioteca virtual o en internet los tipos de textos. Me gustaría, ya que pues estamos trabajando de esta manera virtual y no podemos formar equipos de trabajo,
como lo hacíamos, que era una clase teórica, ¿verdad? Y la siguiente hora en práctica. Me gustaría que ustedes trabajaran en el portafolio y me agregaran, ¿verdad?, algunos tipos de texto. Ustedes pueden buscar textos científicos, ¿verdad? Textos literarios, eh, textos instructivos, ¿verdad? Textos expositivos. Y hay más tipos de textos que ustedes pueden agregar al portafolio. Pues yo les voy a pedir que nos elaboren esta tarea, ¿verdad? Esta tarea individual que ustedes van a agregar al portafolio. Es sobre el tema los tipos de textos, ¿verdad? No es necesario que busquen grandes textos largos, ¿verdad? Basta con que ustedes agreguen textos cortos. Y yo les sugiero también que en los textos instructivos podemos buscar las recetas de cocina. Imagínense usted investiga un texto instructivo, como vamos las recetas, vienen instrucciones para poder elaborar un plato, ¿verdad?, de comida, para elaborar cualquier receta que usted quiera hacerla. Son textos instructivos. También, ¿cuáles son otros textos que usted puede buscar ahí en internet? Tenemos los poemas también, ¿verdad? Los literarios, ¿verdad? Hay textos literarios que ustedes pueden agregar. Y los pueden también buscar así con dibujos, ¿verdad?, llamativos, que vaya el texto relacionado con imágenes, ¿verdad? Bueno, esta hora ya pasó. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido acerca de los textos paraverbales, ¿verdad? De los tipos de texto, de los textos académicos. Recordemos que los textos académicos ya van relacionados, ¿verdad?, al área profesional, ¿verdad? Tenemos ahora, pues vamos a hacer la presentación del siguiente tema, ya que este tema ya lo finalizamos, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar nuevamente a otro tema que se llama tipos de trabajo científicos, ¿verdad? Vamos a estudiar también lo que es la diferencia entre tesis, trabajo de investigación y monografía. Tenemos algunos puntos de referencia conceptual. Por decirlo así, tenemos lo que es el informe de una investigación, papel de trabajo, monografía, artículo científico, ponencia, tesis, trabajo de grado, trabajo de ascenso, anteproyecto y proyecto de investigación. Vamos a ver la reseña, el ensayo y también el resumen analítico. Esperamos que ustedes vayan tomando apuntes también, ¿verdad?, de las clases, ya que en las clases anteriores no se los pedí, pero sí tenemos que tener evidencia de lo que estamos recibiendo en estas clases. Yo sé que ustedes tienen esta presentación, pero sabemos que por evidenciar, por motivos de formalidad, tenemos que tener también algunos resúmenes de cada clase. Vamos a hablar acerca de, en este momento, vamos a hablar de monografía.
¿Qué es la monografía? ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de lo que es la monografía? Bueno, quiero decirles de que la monografía viene del griego mono, que significa único, ¿verdad? Y grapen, que significa describir. Grafía significa describir. El concepto de único debe entenderse en el sentido de que está relacionado con un tema específico y que a su vez es desarrollado por una persona, ¿verdad? Por eso decimos monografía. ¿Qué tiene en particular la monografía? Dice que tiene en particular de estudiar o versar sobre un tema único, específico o particular, bien delimitado y preciso, ¿verdad? También podría ser la descripción especial de un asunto determinado, así como también de un estudio limitado, particular y profundo de un autor, un género, una época, un asunto geográfico o histórico. La Real Academia de la Lengua Española define monografía como la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular, ¿verdad? ¿Qué pretende la monografía? Ampliar, explorar, comparar, explicar, comprender, reflexionar e interpretar, también concretar. En un sentido amplio, se usa para denominar los textos de trama argumentativa y función informativa que organiza en forma analítica y crítica datos sobre un tema recogidos en diferentes fuentes. Desde el punto de vista, pues las monografías son una presentación formal, son trabajos donde se valora claramente la buena organización y el uso de un aparato crítico bien estructurado. Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas. Una de ellas tenemos que trata un objeto de estudio, o sea, un tema, de manera tal que pueda ser reconocible para los demás. La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta de la ya difundida. Es útil también a los demás. Proporciona elementos que permiten confirmar o refutar las hipótesis que presenta, de manera tal que otros pueden continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio. ¿Qué tipo de monografías podemos mencionar? Tenemos la número 1, que es la monografía de compilación. Pero dirá usted, ¿qué es eso? Bueno, el estudiante, después de elegir un tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener muy bien un nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión
perspectiva. Tenemos la número 2, que dice que es la monografía de investigación. Es donde se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Para eso hay que reconocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. Tenemos la siguiente, que es la número 3, y dice que es la monografía de análisis, de experiencia. Es frecuente que se emplee este tipo de monografía en las carreras que implica una práctica, por ejemplo, en medicina, durante la época de residencia, o bien en el ejercicio profesional. Se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejanzas. Al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a delimitar un problema, descubrir y reunir información adecuada, clasificar los materiales, establecer contactos con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio. Bueno, podemos decir que todo esto conlleva a realizar una monografía. Pero vamos a hablar acerca de los trabajos de investigación. ¿Qué son los trabajos de investigación? Yo creo que para ustedes pues es algo pues que ya lo manejan. Los trabajos de investigación tiene algunos elementos, ¿verdad? Que es la propuesta. Podemos hablar de un tema, un título provisional, una breve descripción general del problema, tiene una justificación inicial o preliminar, un objetivo provisional, una clase de investigación o modelo técnico, trabajo propuesto, posibles colaboradores en la investigación, un recurso disponible que son los materiales institucionales, financieros, etc. Bibliografía. Ahí tenemos una propuesta. Ahorita solamente he hablado acerca de los elementos de la propuesta de un trabajo de investigación. Vamos a ver qué son los elementos del anteproyecto. Para elaborar un anteproyecto tenemos el título. Luego tenemos la formulación del problema. Luego la justificación. Los objetivos generales y específicos. El marco referencial, cuando nos referimos a la teoría, tanto a la teoría, lo que es la historia, marco conceptual, entre otros, etc. Tenemos el diseño metodológico preliminar, los nombres de las personas que participan en el proceso. Tenemos los recursos disponibles, como son los materiales institucionales, financieros. Tenemos un cronograma y al final la bibliografía. Hemos hablado solamente los elementos del anteproyecto. Para poder cumplir con un proyecto tenemos que hacer el anteproyecto. Luego ya en el proyecto tenemos otros elementos. Siempre tenemos el título, la definición del problema, la justificación, los objetivos generales específicos. Tenemos el marco referencial, el método o estructura de la unidad de análisis, criterios de validez y confiabilidad. Tenemos el diseño metodológico, tenemos la definición de las hipótesis, variables, indicadores, ¿verdad? Tenemos la población, muestra, instrumentos, el estudio piloto, y si la investigación lo requiere, claro. Tenemos también el esquema temático. Bueno, vamos a hablar acerca del orden, recapitular los capítulos,
provisionales. Tenemos también las personas que participan en el proyecto, los recursos disponibles, es decir, los materiales institucionales y financieros. Tenemos el cronograma, la bibliografía y las posibilidades de publicación. Podemos decir que esto pues es lo que conlleva a lo que es un trabajo de investigación. Podemos decir que es un trabajo completo y que lleva sus diferentes fases, ¿verdad? Les agradezco mucho, espero que estas clases hayan sido muy productivas y como tarea que le he dejado para que trabajen en portafolio, solamente les dejo los tipos de texto que me los investiguen. Ya di ejemplos, los que son los tipos de texto, ¿verdad? Instructivo, ¿verdad? Literario, expositivo, texto argumentativo, ¿verdad? Y pues espero que ustedes lo investiguen y me elaboren uno de cada uno y me los agreguen al portafolio. Que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga, sigan siempre las indicaciones higiénicas de prevención por la enfermedad del COVID, ¿verdad? 19, así es de que feliz día, estudiantes, ha sido un agrado estar nuevamente con ustedes.